Hola, buenos días a todos. Gracias por la espera. Y nuevamente, muchísimas gracias por participar de esta webinar. Sabemos que hay muchos, sabemos que nosotros somos también de hacer webinar cada vez más seguidos, es la nueva normalidad y creemos que es un espacio que nos permite acceder a personas muy especiales que normalmente no solíamos ponernos así en público. Entonces, ojalá esta sesión les sea de utilidad. Ya hace aproximadamente 2, 3 meses que venimos con una serie de charlas respecto de siempre herramientas, tecnología, inbound, metodologías, hablamos también un poco de integración. Hoy invitamos a Shirley Purcell, que es la directora para Latinoamérica e Iberia de Marketing de HubSpot. Es una colega muy especial, muy colaborativa, muy generosa, compartiéndonos su conocimiento siempre. Y bueno, desde HAL, obviamente estamos muy agradecidos y esperando que esta charla sea también útil para todos nuestros oyentes hoy. Así que sin más, le doy la bienvenida a Shirley. Shirley ya la escucharán. Tiene un excelente español que no podrán creer, habla mejor que yo, eh, a pesar de su nombre. Y bueno, las dejo con Shirley que nos enseñe de este marketing post-COVID, ¿no? Bienvenida, Shirley. Listo, muchas gracias, Cecilia. Bienvenidos a todos. Como mencionó Cecilia, yo soy Shelley Purcell, soy la directora de marketing para LATAM y Iberia. De pronto, como ya se han dado cuenta de mi acento, pues no soy de América Latina, pero llevo casi 8 años viviendo en Bogotá y muy contenta con mi país adoptada y pues les cuento que tengo un esposo colombiano y 2 niños chiquitos de 4 y 2 años. Si escuchan algo por atrás de gritos o esto, pues pido permiso, pero así es cuando estamos acá en la cuarentena con los niños. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya vamos a empezar. Acá es la agenda. Vamos a hablar un poco de qué ha cambiado con COVID y algunos datos de referencia que hemos visto desde HubSpot de marketing y ventas. Después vamos a hablar un poco de cómo atraer y convertir leads y algunos aprendizajes claves y le damos un poco de espacio al final para preguntas y respuestas. Ajá. Shirley, la semana pasada yo lo compartí también, pero está bueno empezar con datos de referencia, ¿no? Yo creo que quien más, quien menos, cuando esto empezó todo en marzo y la confusión y muchos datos de todo el mundo, no sabíamos dónde estábamos parados nosotros, ¿no? Y yo cuento la anécdota propia de Hal. Así como se anunció en la cuarentena el 19 de marzo, acá en Buenos Aires, en Argentina, de repente 4 clientes pidieron suspender el contrato hasta entender qué iba a pasar y que eran un par de semanas hasta saber cómo seguir, digamos. Y hubo mucha confusión y, por supuesto, mucha desazón, o sea, incertidumbre. Y eso duró aproximadamente una semana. Luego, a la otra semana, empezaron a aparecer clientes nuevos. Y entonces uno decía, wow, estoy cayendo, soy yo sola la que está perdiendo clientes, soy yo sola la que está activando clientes nuevos, soy una genia o qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que está bueno ahondar un poquito en ese contexto para entender entonces cómo nos está yendo a nosotros y cómo les está yendo a las empresas más innovadoras, ¿no? Las que mejor se adaptaron. Sí, total. Eso yo siempre digo, ha sido como una montaña rusa donde la incertidumbre está generando mucho inquietud de qué debo hacer como empresario, qué debo estar pensando
para como sobrevivir esta, pero también pensando en el futuro de cómo puedo hacer unas adaptaciones para que mi empresa puede seguir mejor o salir mejor cuando esta empieza a volver a la nueva normalidad. Entonces, queremos como tocar algunos de esos temas y ojalá que podemos dar algunos consejos durante esta para que las empresas puedan empezar a tomar algunas acciones hoy mismo para seguir como mejorando y adaptando a esta nueva normalidad que tenemos. Excelente. Entonces, quiero hacer la pregunta retórica de ¿qué ha cambiado con el COVID-19? Saqué algunas fotos de algunos de los capitales. Obviamente que eso era al principio cuando todos estábamos en cuarentena, pero es un mundo que nunca hemos visto antes. O sea, de ver todas esas ciudades tan vacías, todo el mundo un día por el otro tenía que adaptarse como persona, cómo voy a cambiar mi vida para estar encerrada todo el tiempo. Y además de eso, las empresas han tocado un cambio muy fuerte y sin mucho aviso de, bueno, cómo puedo adaptar mi empresa para sobrevivir y salir adelante de esta. Entonces es algo que ha afectado todas las empresas y todas las personas. Entonces, quiero como reconocer que eso no es fácil y que todos estamos en las mismas en ciertas cosas y otras estamos diferentes dependiendo de la industria en que estamos. Pero eso somos resistentes y eso nos va a ayudar que salimos adelante en el futuro. Dos empresas que quería mencionar que se han adaptado al cambio. Eso es Maggi. Maggi es una empresa que vende vestidos de baño y ropa de playa. Y como nadie lo está comprando en esos momentos, empezaron y hicieron un cambio para empezar a vender ropa de protección para todos, basado en las necesidades de las personas hoy en día. Otra empresa que se ha adaptado al cambio, en Bogotá hay un grupo de restaurantes que se llama Takami, el grupo Takami. Y como los restaurantes ya pues tenían que cerrar, el grupo empezaron a pensar, bueno, tenemos proveedores de alimentos muy buenos, ¿cómo podemos hacer llegar a conectar esos alimentos con los consumidores finales que quieren comprar? Entonces sacaron un nuevo sitio web que se llama Despensa Takami y ahora cualquier persona puede ingresar y comprar directamente de los proveedores del grupo Takami. Entonces ahí está abriendo un nuevo canal de ventas para este grupo de restaurantes mientras no pueden abrir sus restaurantes. Entonces las empresas sí, algunos están reaccionando muy rápido, otros tienen mucho más retos para poder hacer ese cambio, pero sí hay oportunidades también durante esta crisis. Acá, como mencioné, quiero compartir algunos de los datos de referencia que tenemos en HubSpot. Sacamos esta, como es un sitio web que tú puedes entrar, aquí tú puedes ver el URL y ahí estamos sacando datos semanales de lo que se está pasando semana por semana con las tendencias en marketing y ventas. Entonces, un poco sobre esos datos que vamos a ver algunas imágenes después. Es información que hemos utilizado agregando los datos de los 70,000 clientes que tiene HubSpot a nivel global. Lo que intentamos hacer es crear como un promedio desde el 13 de enero hasta el 9 de marzo, que eso es como lo vamos a revisar como el pre-COVID y después vamos a ver qué se están
cambiando semana tras semana en los porcentajes basado en ese promedio. Y es importante llamar que esos datos también son un punto de referencia de empresas que ya están usando HubSpot y que han invertido en tener una presencia en línea, y muchas están utilizando una estrategia de inbound. Entonces, no va a ser exactamente lo mismo para una empresa que no tenía presencia en línea antes y tiene que hacer un cambio mucho más grande, ¿no? Acá lo que vemos en los negocios, las oportunidades que han sido cerrados o nuevas ventas, ha sido como un poco de esta montaña rusa que he mencionado. Puse esta línea que es más o menos la semana cuando empezamos en muchos países en la región de tener esas cuarentenas. Y en esta línea rosada se puede ver el comportamiento de las ventas. Entonces, ya vemos que estamos ahí ya casi volviendo a la normalidad, pero en la última semana que tenemos los datos, empezamos a bajar nuevamente. Entonces, esa incertidumbre que hablamos, así es. No es una línea que siempre va a haber subiendo. Entonces, hay que ser resilientes y empezar a seguir como viendo qué está pasando y por qué. Yo pienso en esta puede ser un poco basado en el sentido que ya está saliendo mucho más casos en la región y la economía no se sabe qué va a pasar. También al otro lado, acá es lo que vemos de el porcentaje de incremento en las visitas a los sitios web. Es un incremento bastante fuerte, sobre todo al principio, pero sigue siendo casi 20% encima de antes. Entonces, eso es muy importante que todos estamos pendientes de si la información en nuestros sitios está actualizado, que estamos dando como una experiencia buena a las personas que están visitando nuestro sitio web. Otra cosa interesante son las conversaciones. Esto es lo que explicamos en HubSpot. Estos son como los chatbots y las maneras de tener esta conversación inmediata cuando alguien llega a tu sitio web. Entonces vemos acá casi un incremento de 50% de las interacciones utilizando chat y otras maneras, Facebook Messenger, por ejemplo, que estamos viendo que la gente que llega a tu sitio quiere tener esta interacción de una, no quieren esperar para recibir un correo después de una llamada. Y por el otro lado, los de marketing, me imagino que muchos lo han sentido que ha bajado el presupuesto, sobre todo de los anuncios. Entonces las empresas están haciendo un poco de corte en cómo están invirtiendo sus presupuestos, porque todos estamos como esperando a ver qué va a pasar. Entonces ahí, basado en todas esas tendencias, lo que como para mí es importante es viendo que las visitas han aumentado a los sitios web, pero a la vez como los presupuestos se están bajando, ¿cómo vas a llegar que la gente pueda llegar a tu sitio web? Y acá es importante la metodología de inbound. Eso es donde podemos generar ese aumento en visitas, ¿no? Entonces, para dar un resumen muy rápido, lo que queremos con la metodología de inbound es atraer los desconocidos para que vuelvan visitas, después de visitas que vuelven leads, después de los leads que vuelven clientes y después que vuelven promotores de nuestro servicio o producto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para convertir desconocidos a visitas,
queremos utilizar algunas cosas como un blog, pensando mucho en el contenido que estamos generando, que tiene una estrategia de SEO y las palabras claves, que estamos utilizando las redes sociales para hacer llegar nuestro mensaje a más personas. Y pensando en las visitas, bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a convertirlos a leads? Esto estaba pensando en tener más formularios donde podemos hacer un intercambio de valor, que ellos nos dan sus datos, en intercambio que nosotros estamos dando más contenido o algo interesante para ellos, que tenemos muchas llamadas de acción para que podemos como capturar estas visitas y utilizando los landing pages para campañas específicas. Ahora con Acá, sí. perdón, no interrumpo un segundito, pero como este gráfico de inbound evoluciona y cada vez es más claro y cada vez es más preciso, diría yo, en qué herramientas se utilizan en cada estadio, no me parece menor las palabritas que están abajo, ¿no? Entonces, a todas las personas que preguntan si esta webinar y todas las webinars que hacemos se graban. Yo diría, esta es como el ABC y a pesar de que suene básico, es fundamental saber para qué estadio van cada herramienta. Por ejemplo, el tema de tratar de convertir un blog en un contenido de decisión para cerrar negocios o viceversa. Tratar de estar haciendo workflow de automatización para ofrecer ofertas con descuento, etcétera, etcétera, en un estadio en donde yo todavía necesito agrandar el funnel. Son errores típicos que se cometen, ¿no? Porque obviamente todas las empresas quieren vender más, y quiero vender, y necesito vender, pero los dos pasos previos, el de atraer e interactuar, muchas veces se queda en el olvido, ¿no? Y lo bueno de inbound, ¿no? Que estás contando, quizás está por ahí, ¿no? Sí, total. Y lo que está abajo son algunos ejemplos. Hay mucho más tipos de acción que uno se puede tomar para hacer convertir de una etapa al siguiente. Más tarde vamos a hablar de cómo los primeros 3 etapas en cómo empezar a atraer y convertir a los desconocidos que eventualmente vuelven a leads y ojalá clientes en más detalle, pero eso es como para dar un poco más de visión completa a cómo funciona la metodología inbound. Pero sí, hay muchas herramientas que se puede utilizar y hay que hacer como la mezcla que funcione bien para tu negocio. Entonces, sí, como mencionaste, los workflows, automatización, utilizando un CRM, porque de leads a clientes es donde marketing tiene un rol, pero también el equipo comercial empieza a tener un rol mucho más importante. Y cuando ya son clientes, no queremos que dejamos las actividades de marketing ahí porque todavía hay mucho más que podemos hacer para que aseguramos que sigan contentos. Entonces, utilizando encuestas para revisar su satisfacción, si hay áreas que podemos mejorar, generando contenido inteligente, pensando en si alguien llega a una página de nosotros, en nuestro sitio, cuál es la información que ellos están buscando. No queremos que sale en el mismo mensaje a un cliente actual que sale a un desconocido. Entonces, ese contenido inteligente le da una experiencia mayor a cualquier persona que está llegando. También es importante empezar a monitorear social, a ver si tus clientes que están diciendo si están contentos o si hay oportunidades de mejora en lo que están diciendo. Y ahí lo que queremos es que los promotores empiezan a ayudarnos a traer nuevos desconocidos y visitas a nuestra página web porque están contentos con lo que estamos haciendo. Y ahí es porque envuelve un ciclo donde no queremos que eso para.
Listo. Entonces ya vamos a aterrizar un poquito más en cómo atraer y convertir los leads. Vamos a hablar de 3 etapas y recomendaciones en cada etapa. Aquí no significa, si tu empresa está en una etapa, que las recomendaciones o ideas que voy a mencionar en las otras etapas no se aplican, porque yo creo que siempre hay oportunidad de mejorar o pensar nuevamente en algunas de las actividades que ya se están haciendo. Pero esto ayuda como para que empezamos a pensar un poco más en dónde estamos. Entonces, vamos a utilizar un cliente ejemplo para hacer eso un poco más aterrizado en cómo estamos explicando. Nuestro cliente se llama Equipos Excelentes y ellos venden equipos de gimnasio, lo venden a los gimnasios, no al consumidor final, sino a los gimnasios. Entonces, es un ejemplo de B2B. Entonces, funciona también para B2C, pero en eso vamos a enfocarnos en una empresa B2B y cómo lo están implementando algunas de esas recomendaciones. Entonces, vamos a empezar con la etapa de crear contenido por la primera vez. Vamos a hablar de crear un buyer persona, hablar del recorrido del comprador, crear un mapa de contenido y agregar las llamadas de acción en cada pieza de contenido. Entonces, utilizando nuestro ejemplo, vamos a crear un buyer persona. Antes, los buyer personas eran muy enfocados en los datos de demografía, la edad, el género, donde vive. Pero cuando hablamos de un buyer persona, queremos entender nuestro cliente ideal, pero como persona. Entonces, ahí es la diferencia. Entonces, si pensamos en la buyer persona de excelente ejercicio, vamos a hablar de Jaime Gimnasios. Esto es nuestro buyer persona. Es un hombre de 25 a 32 años, es un emprendedor y es un aficionado al ejercicio. Eso es su pasión, de hacer ejercicio y comer saludable. Eso es lo que le llevó a abrir su gimnasio. No tiene mucho conocimiento de los negocios ni administración de empresa, pero por su pasión abrió su gimnasio. Y está utilizando Instagram mucho para publicar consejos de una vida saludable y con ejercicio. Entonces, eso es la persona que queremos tener en mente cuando estamos creando contenido y pensando en el recorrido del comprador. Es interesante acá la gran diferencia de cómo encara Inbound a la target audience, ¿no? O sea, la audiencia objetivo, porque normalmente es lo que vos decís, o bien va por datos demográficos, y todavía creo que hay muchas empresas, incluso grandes, que hablan de datos demográficos, y segundo, en el B2B se habla muchísimo del cargo como factores determinantes para hablarle de un tema u otro. Y lo que dice Inbound es, ojo con sus objetivos, ojo con sus ideales, como ser humano, ¿no? No va mucho más allá del profesional, ¿no es cierto? Sí, total. Y eso, sobre todo cuando uno se está generando contenido, es mucho más fácil de tener esa visión de la persona a quien estaría leyendo el contenido. Porque si solo usas los datos demográficos, no puedes hablar en la manera que esos demográficos pues te muestran cómo debes hablar. Entonces, sabemos que no todos los clientes potenciales caen en la misma persona, pero ayuda a tener ese camino a la dirección donde uno quiere ir. Y otra pregunta que recibo mucho es, bueno, ¿y cada cuánto debemos tener cambiar, ajustar nuestro buyer persona? ¿O debemos tener más de uno? Sí, depende mucho en tu negocio, pero en general nosotros pensamos como de ajustarlo, revisarlo cada 2 o 3 años. Y sí, en HubSpot, por ejemplo, tenemos varias personas basado en los productos o servicios.
Entonces ahí es algo de tener en cuenta también, pero para empezar, de tener uno es mejor que nada, ¿no? Ujú. Entonces, después de tener la buyer persona, queremos definir el recorrido de comprador. En general, son 3 etapas de este recorrido. La etapa de exploración es cuando el prospecto tiene un problema o está buscando una respuesta, está empezando a investigar para poder entender su problema. Y ya pasa a la etapa de consideración cuando la persona ha definido su problema. Entonces, ya sabe exactamente qué es su problema y empieza a ser más informado de las distintas soluciones para su problema. Y la etapa de decisión ya sabe el tipo de solución que quiere o que necesita y está ya armando la lista de soluciones y los productos o servicios que cumplen con el tipo de solución que está buscando para poder tomar la decisión final. Utilizamos Jaime Gimnasios para dar ese ejemplo también. Entonces, Jaime Gimnasios, en su etapa de exploración, empieza a pensar, necesito equipo para mi gimnasio. Y empieza a pensar un poco más en cómo voy a adquirir ese equipo, qué debo hacer. Entra la etapa de consideración, que puede ser como una pregunta como, ¿qué opciones tengo para obtener nuevo equipo sin gastar mucho dinero? Porque acuérdese, porque Jaime Gimnasios no tiene ese conocimiento de las finanzas tan detallado, entonces está empezando a explorar cómo se puede adquirir los equipos sin gastar mucho. Y en la etapa de decisión empieza a pensar, bueno, ¿qué proveedor de equipo es mejor? ¿Cómo debo estar pensando? Entonces, desde el punto de vista de nuestro ejemplo, ¿qué podemos hacer en cada etapa? Por ejemplo, en la etapa de exploración, podemos generar una infografía donde estamos hablando de nuevo o de segunda mano. Cuándo merece invertir y cuándo no en equipo nuevo. Para dar ese tipo de información que Jaime Gimnasios no sabe, está buscando consejos. En la etapa de consideración, podremos generar una plantilla de Excel de cómo crear un presupuesto para el equipo de gimnasio. Y ahí estamos ayudándole a entender mejor qué opciones tiene para obtener nuevo equipo sin gastar mucho, porque estamos ayudando a generar ese presupuesto. Y en la etapa de decisión, ahora es donde podemos utilizar una llamada de acción, de solicitar un presupuesto con nosotros o una cotización, donde ya estamos dando el paso con la información mucho más detallado para que ya está listo para tomar la decisión. Entonces, eso es un poco cómo lo estamos pensando. Otra cosa importante es de agregar las llamadas de acción o los CTAs en cada pieza de contenido. Eso es para la infografía, la pantalla, o todo que estamos generando para ese recorrido de comprador. Queremos tener las llamadas de acción para que el prospecto puede tomar el siguiente paso. Entonces, acá estamos hablando un poco cómo podemos convertir las visitas a los contactos y leads y también los leads a oportunidades. Entonces, acá por la derecha vemos como un ejemplo de la llamada de acciones, esa guía gratis, donde tú puedes bajar la guía para que, y cómo lo hacemos esta. Voy a hablar un poco de un ejemplo de HubSpot. Nosotros tenemos muchas llamadas de acción en cada pieza de contenido que hacemos.
acá tú puedes ver en un blog, hay un botón naranja que dice descarga aquí, hay otro por el otro lado de la página. ¿Y qué queremos? Estamos ofreciendo una plantilla gratis de crear un buyer persona y en cambio lo que estamos pidiendo es que hay que llenar un formulario. Entonces vamos a dar un pedacito de contenido aún más alto valor para el prospecto y en el cambio es que el prospecto ya nos va a dar algunos datos. Hay que siempre tener en cuenta qué tanto valor estás ofreciendo para entender qué tanto valor puedes pedir en términos de los datos que estás pidiendo. Entonces, Vamos a hacer un pequeño comentario, Shirley. Es que en las empresas, muchas empresas, incluso las de consumo masivo, todavía está muy instalada esta práctica de pedirte 19 datos para seguir navegando en la web o pedir 19 datos para de repente ponerte a chatear con alguna persona que te responda las dudas. Y eso desde el punto de vista de inbound es no good, ¿no? O sea, no está bien visto. Es tratar de hacerle fácil, ¿no? La cosa. Sí, y eso es lo que estaba intentando explicar. Si el valor de lo que estás ofreciendo es mayor, A lo que tienes estamos. mucho más como oportunidad de pedir más datos. Por ejemplo, si quieren inscribir en nuestro blog, solo pedimos el correo electrónico y tu nombre. Pero si quieres tener una plantilla bien armado con todo que se necesita, ahí sí vamos a pedir más datos. Entonces, hay que como estar pensando en, pues, en el sitio del prospecto. Tú quieres dar tus datos en maneras diferentes dependiendo del valor que uno va a recibir. Y ahí empiezas a definir qué tanto quiere pedir basado en lo que estás ofreciendo. Excelente. Y acá también quería mostrar un ejemplo de nuestro chatbot. Y acá vuelve a las conversaciones al principio. Entonces, en nuestra página de los precios, ahí tenemos la oportunidad de que alguien nos pueda hacer, pues los prospectos que lleguen a esta página nos puede hacer preguntas inmediatas para resolver las inquietudes o si quieren hablar con alguien, ya está disponible. Entonces, es una manera de tener esa interacción inmediata. Entonces, ahí ya hemos hablado un poco de algunos de los pasos para crear contenido por la primera vez o si es algo que ya tienes el contenido pero no has pensado en alguna de esas actividades ni recomendaciones. Nunca es tarde para volver a cómo incluir esta estrategia o esta metodología en lo que estás haciendo y el contenido que estás generando. Ya vamos a hablar de empezar a optimizar este contenido para incrementar el tráfico en tu sitio web o para mejorar las conversiones. Entonces ahí vamos a identificar el contenido con mayor tráfico, también el contenido que está generando el mayor número de conversiones y implementar un esquema de optimización basado en cada pieza de contenido y cómo es su desempeño. Entonces, acá queremos identificar los artículos que tengan más visitas orgánicas. Acá, una cosa muy importante a mencionar es, haciendo todo ese proceso de optimización y análisis, es muy importante que solo estamos hablando de las visitas orgánicas. ¿Por qué? Cuando uno mete publicidad pagada, algunos contenidos cambian de poder comprar manzanas a manzanas. Entonces, si solo miramos lo que sea orgánica, ya tenemos una manera de medir todos los pedacitos de contenido
en el mismo sentido. Ujú. Entonces, esto es lo que se puede hacer con Google Analytics o utilizando HubSpot te puede dar esa información también, pero queremos entender cuáles artículos tienen la mayor cantidad de visitas orgánicas, ¿no? Y a la vez las conversiones. Aquí también queremos solo medir lo que sea orgánicamente para no tener esas fluctuaciones de campañas puntuales, pero queremos empezar a revisar cuáles artículos se están generando el mayor número de contactos orgánicamente. Entonces ahí es muy importante en cada llamada de acción, en cada botón que pones, que tienen un URL específico para que puedas comprar cada pedacito y cada llamada de acción para entender cuáles artículos se están generando esos contactos. Y basado en esto tenemos nuestro esquema de optimización. Si tienes un artículo que tiene mucho tráfico, pero no tantas conversiones, queremos pensar en agregar y mejorar las llamadas de acción. Acá, por ejemplo, si tienes un artículo que habla, voy a usar el ejemplo que teníamos de cómo hacer un buyer persona, pero lo que está ofreciendo en la llamada de acción no es muy relacionado con esta, probablemente no vas a tener buenas conversiones porque la persona está buscando un pedacito de contenido muy específico. Entonces ahí tienes que asegurar que las llamadas de acción y el contenido que estás ofreciendo tiene mucho que ver con el artículo original, ¿no? Y a la vez puede tener un pedacito de contenido que tiene muchas conversiones, pero muy poco tráfico. Ahí lo que queremos hacer es mejorar el SEO y la distribución. Entonces podemos empezar a analizar las palabras claves utilizando algo como Google Keyword Finder para ver si estamos usando las palabras correctas que la gente se está buscando para que podamos mejorar nuestra posición en Google. A la vez también, si tengo un artículo que tiene muchas conversiones, de pronto debo empezar a publicar este contenido en mis redes sociales y mostrar que la distribución se va aumentando. De pronto lo voy a incluir en un correo a mi base de leads para que también empiece a aumentar la distribución, el canal de distribución de ese pedacito de contenido. Y acá, si ya tengo un pedacito de contenido que tiene buen tráfico y altas conversiones, eso es donde quiero como tener todo mi contenido. Pero eso no significa que lo voy a dejar quieto, porque siempre tengo que estar pensando, bueno, estamos actualizando para que siga siendo un pedacito de contenido importante que no está bajando en el tráfico porque ya se han cambiado las tendencias de SEO o las palabras claves ya no son tan relevantes. Quiero como seguir investigando para que ese pedacito de contenido se quede en esta cuadra. También quiero empezar a ver cómo lo puedo reutilizar ese pedacito de contenido. Entonces, de pronto puedo hacer un video corto, de pronto es algo que podría empezar a volver a hacer un webinar o una infografía. Ahí este contenido sabemos que está generando mucho interés y también está convirtiendo. Entonces queremos como masificar y ampliar los canales para este pedacito de contenido. Shirley, acá está muy bueno, es un tema de charla con todas las empresas, ¿no? Que es, por un lado, esto de
lo que produjiste hace 5 años atrás todavía hoy es útil y se puede readaptar y reutilizar un poquito porque también Google te lo exige, ¿no? Pero, ¿qué buenas prácticas recomendarías como tip acá? O sea, ¿cada cuánto las empresas que hacen muy bien este trabajo, cada cuánto lo hacen? ¿Cada cuánto van y revisan su CTA? ¿Lo hacen todos los días? ¿Lo hacen una vez a la semana? ¿Qué nos podrías recomendar? Pues Para que quede en la teoría teórica, digamos, ¿no? sí, puedo dar el ejemplo de HubSpot. Algunos de nuestros contenidos que tienen la mayor cantidad de tráfico y conversiones son artículos que escribimos hace 4 años, pero hemos actualizado más o menos como una vez al año, una vez a los 18 meses, si empezamos a ver la caída. Entonces ahí es muy importante que tú puedes empezar a medir esta y ver el histórico para que sabes si sigue aumentando o ya empieza a bajar un poco, y cuando empieza a bajar es cuando hay que hacer ese esfuerzo para entender si ha cambiado las palabras claves que la gente se están buscando, Claro. si hay algo que no está funcionando tanto. Entonces, si lo más importante y mi recomendación ahí, porque va a ser diferente por cada empresa, no creo que diariamente o semanalmente hay que empezar a cambiar todo, pero ahí con las tendencias y las prácticas puede ser si sigue como dando los mismos resultados, y cuando empieza a bajar las conversiones o el tráfico es cuando ya sabes que hay que ajustarlo. Entonces va a ser diferente por cada empresa, pero mi recomendación, si lo puedes medir para tener esa información para ver cuándo sí hay los cambios, ¿no? Gracias, excelente. Entonces ya hablamos un poco de la optimización del contenido y cómo puedes empezar a poner en un esquema y puedes mapear los pedacitos de contenido en cada cuadra para ver qué acciones necesito tomar para que todos mis artículos empiecen a llegar a la cuadra de alta tráfico y alta conversión. Ya vamos a hablar un poco de planear la estrategia del contenido en el futuro. Vamos a hablar de crear un calendario editorial, definir los KPIs para el contenido que queremos estar midiendo y cómo, y pensar en las tendencias y cómo debes estar pensando en tu estrategia de contenido en el futuro. Entonces, ¿por qué es importante crear un calendario editorial? ¿Por qué es un calendario editorial? Ahí lo que hacemos en HubSpot es tenemos un documento donde vemos todo lo que estamos publicando en nuestro blog, en nuestras redes sociales, en todos los canales. Y esos son como algunas de las categorías que estamos poniendo por cada pedacito de contenido. Esto lo compartimos con nuestro equipo comercial, con nuestro equipo de Customer Success o Account Management, donde estamos compartiendo, oye, vamos a estar publicando estos temas, acá son las palabras claves, acá son las llamadas de acción, para que podamos estar alineados en cómo estamos hablando, de qué estamos publicando, y podemos empezar a medir qué se está generando los resultados que estamos buscando. También hablé un poco de eso en la sección pasada, pero para cada pedacito de contenido queremos tener algunos objetivos. ¿Cuál es el crecimiento del número de visitas y en conversiones? Para que sabemos si nuestra estrategia de contenidos está funcionando o no. Entonces ahí empezamos a como agregar todos los contenidos que estamos generando para que podamos mostrar si está funcionando o no.
el tipo de contenido que estamos publicando y las conversiones, porque puede ser buenísimo tener, no sé, 1 millón de visitas a tu página, en tu sitio web o tu blog, pero si no estás viendo un crecimiento de las conversiones, no está funcionando la estrategia en tener como este embudo que está trayendo leads. Entonces hay que estar muy pendiente de los dos a la vez. Entonces sí queremos hacer crecer las visitas, pero a la vez las conversiones también. Y basado en todo esto, empezamos a revisar si estamos generando un retorno de inversión. ¿Cuánto estamos gastando en crear todo este contenido y atraer los leads? ¿Y qué están trayendo en nuevos clientes y en los ingresos? Y ahí podemos ver si nuestras actividades se están generando un retorno de inversión pues positivo y importante a la empresa. Y yo, desde mi punto de vista, eso es muy importante como marketer, porque es algo que el equipo comercial no ve todos los días en la misma nivel de detalle. Entonces es importante que yo pueda mostrar el valor que yo estoy trayendo al equipo comercial y a la empresa a través de mi estrategia de contenido y inbound. Y también siempre hay que estar pensando en las tendencias que vienen, porque ya están empezando a ser mucho más importantes. Entonces, hablamos mucho y me imagino que ustedes se han escuchado omnicanal. Y lo que estamos viendo es ahora generando desde marketing contenidos que se puede utilizar en varios canales y en varios formatos, pero con el contenido muy similar. Entonces, si hablamos de crear un buyer persona, queremos hacer, no sé, de pronto un video, queremos tener contenido escrito, queremos tener una plantilla que se puede utilizar para crear su propio buyer persona, y ahí empezamos a llegar a cualquier formato que alguien se está buscando, porque no todos nosotros consumimos contenido en la misma manera. También es muy importante ahora pensar en personalización. No queremos estar enviando correos masivos a toda nuestra base, porque cada prospecto está en su etapa de el recorrido de compra y se necesita contenido diferente basado en dónde está. Otra cosa interesante es que ya vemos que el SEO está en todos formatos. Ya se puede hacer una estrategia de SEO en las imágenes, en los videos. Entonces es una manera que hay que estar pensando, porque si tienes muchos videos en tu sitio web, antes era como, ay, lástima que no me puede ayudar con mi SEO, pero ahora sí. Entonces hay muchas estrategias específicas de cómo pensar en tener una estrategia de SEO en otros formatos de contenido. Acá tengo videos cortos. Eso es como un poco difícil porque algunos de los videos cortos, los prospectos y los consumidores aman los videos cortos, pero últimamente estamos viendo que, por ejemplo, en Facebook, prefieren los videos más largos, porque si llevan más de 3 minutos, hay una oportunidad que ellos pueden poner publicidad pagado en los videos. Entonces, hay que estar pendiente de las tendencias y cómo se está cambiando, porque por un lado quieres hacer como el contenido como tus prospectos quieren consumirlo, pero a la vez tienes que estar pendiente de las tendencias o de lo que está esperando en las redes sociales para que tu contenido tenga mayor visibilidad.
Y vemos que el live streaming está... Shirley, el equilibrio es súper difícil, ¿no? Porque me hace acordar no sé, hace 3, 5 años atrás, cuando porque Google te lo exigía, entonces metían la misma keyword 10 veces en un texto así y sonaba tan antinatural, ¿no? Ahora creo que también, como toda moda, se tiende a utilizar solo video y no existe la versión escrita y quiero resaltar eso que vos dijiste, ¿no? Que es, dependiendo de las personas, o nos gusta leer, o nos gusta verlo en video, o nos gusta escucharlo en podcast, y quizás lo de la omnicanalidad y el prestarle atención al formato pasa porque no todas las personas nos gusta lo mismo, ¿no? Y tener un poquito de cuidado quizás por ese lado, ¿no es cierto? Sí, no, o sea, antes era mucho más fácil de hacer estas actividades de marketing porque no habían tantos canales. Ahora, como decimos, los consumidores tienen el control de cómo quieren consumir ese contenido. Entonces, hay que estar pendiente de entender las preferencias y asegurar que estás generando el contenido en los formatos que ellos están buscando. Sí, y como mencioné, live streaming y webinars, sobre todo en esos momentos de COVID y estar en la casa, ha aumentado mucho su relevancia, pero hay que asegurar también que estás trayendo algo de valor y consejos y recomendaciones para que la gente sigan como registrando o participando en ese tipo de actividad que se está generando. Entonces ya hemos hablado un poco de la estrategia de contenido en el futuro y cómo debes estar pensando y como Cecilia mencionó, es algo que siempre se está cambiando y pues es frustrante, pero a la vez ahí es donde los marketers pueden mostrar el valor a la empresa porque siempre estamos adaptando nuestras estrategias basado en esos cambios. Entonces, para terminar, algunos aprendizajes claves, pues inbound marketing, como mencioné, en este momento es muy importante de empezar a pensar cómo lo puedes generar este contenido que sea útil y relevante para mis prospectos, de crear la buyer persona, que puede ayudar como dar el camino de cómo y debes estar hablando en tu contenido. La optimización del contenido pensando mucho en las visitas orgánicas y también las conversiones orgánicas y pensar en el futuro porque las tendencias siempre se van a cambiar y ajustar. Entonces, acá, y Cecilia, me imagino que vas a compartir esto o lo hacemos para que ustedes puedan tener estos recursos, pero una mención rápido es que en nuestra academia de HubSpot ya tenemos mucho más cursos en línea y certificaciones que sean en español. Entonces es algo que estamos trabajando para darles todos mucho más contenido educacional que se puede usar. Y nuestra página de transformación digital es lo que hemos estado utilizando desde empezó COVID con información y contenido y consejos importantes en estos momentos, ya que estamos pensando mucho más de tener todo en línea y tener el equipo comercial trabajando en una manera diferente. Y ya les dejo tiempo para preguntas. Muchísimas gracias, súper claro. Del slide anterior al anterior, rescato yo personalmente los dos pilares del medio, que es esto de revisar las buyer persona, o sea, parece una cosa súper simple y como muy básica, pero bueno, uno a veces se olvida y las personas cambiamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, aunque siga siendo la buyer persona, quizás sus intereses cambiaron
y quizás sus objetivos o prioridades cambiaron, ¿no? Y quién no cambió, ¿no? Con el COVID, digamos. Entonces, es buen momento, creo, para revisar. A nosotros nos pasó las prioridades de una persona en el departamento de Haití, por ejemplo, no son los mismos hoy que lo que tenía pensado o planificado para el 2020 en enero, ¿no? El segundo punto es la reoptimización, nuevamente por la misma razón, porque el contexto cambió abruptamente, pero también porque tendemos a olvidar aquellas notas, aquellos blogs, aquellos landing que habíamos generado, y también porque pasa y me pasa muy seguido que nosotros tendemos a como a enamorarnos de algún contenido en especial porque le pusimos mucho cariño, porque por lo que sea, y nos enamoramos tanto de ese contenido que creemos que sigue funcionando y de repente la gente ya no busca con esas keywords, ¿no? O de repente los datos quedaron un poco obsoletos, estadísticas de hace 3 años que no son acordes, ¿no? Entonces, me quedo con eso. Carlos, que nos está ayudando a moderar hoy la webinar, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, mi nombre es Carlos, soy el moderador. Le quiero transmitir una pregunta a Shelly. Le consultan a Shelly, ¿qué experiencia les puede compartir en el uso de campañas a través de LinkedIn? Eso es una buena pregunta. Nosotros no hacemos campañas específicas por LinkedIn, pero lo que hemos visto en LinkedIn es que la gente quiere tener contenido y tener esta conversación. Entonces, cuando hacemos como preguntas abiertas y muchas personas pues contestan con su pensamiento y generamos ese espacio de tener esa conversación, es lo que ha funcionado mejor para nosotros. Pero en general, si solo publicas información sobre el producto o el servicio que ofreces, vemos que no tiene mucha interacción entre los seguidores. Entonces, es mejor utilizar esta plataforma, en mi opinión, para abrir ese espacio de tener las conversaciones. Ajá, bien, muy bien. Segunda pregunta, le preguntan, si tengo un mercado cautivo en el comercio tradicional, ¿cómo lo llevo al mundo digital, al commerce B2B? Eso es algo que, digamos, antes del COVID, empresas hablaron y tomaron años haciendo esa transición, y dado a lo que ha pasado tan rápido, de todos hemos necesitado en alguna manera volvernos en línea, ha pasado muy rápido con todo. Entonces, es una montaña rusa, como decía, que hay mucho que hay que pensar y tener en cuenta, pero como hablé de cómo atraer los leads y como esa información un poco más específica de tomar los pasos, es mi recomendación, porque son muchas cosas para tener en cuenta. Entonces, toma cada paso y hay que acelerar cada paso, porque si no, vuelve como muy mucho de pensar a la vez. Y la página que compartí de la transformación digital tiene muchos consejos, no solo para actividades de marketing, sino también para tener el equipo de ventas en línea que puede dar consejos también. Bien, muy bien, muchas gracias, Shelly. No tenemos más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, nuevamente, gracias por regalarnos una horita. Esperamos que haya sido muy rico el contenido. Y bueno, gracias, Shirley, nuevamente. Un placer siempre hablar con vos. Muy educativo, muy nutritivo. Así que nos veremos en una próxima sesión, ojalá que sin COVID, pero con muchos cambios lindos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.